Aleluya. Gloria a Jesús de Nazaret, nuestro Señor y Salvador. Gloria al Espíritu Santo y gloria a nuestro Padre Celestial. Aquí estamos una vez más, 3 veces en 24 horas, en la intercesión, en la oración intercesora, glorificando a Dios a través de las Sagradas Escrituras, la Biblia, la Palabra de Dios y el tiempo concreto de orar, interceder, clamar y ayunar para los que ayunan. Bendito sea Dios por las necesidades del cuerpo de Cristo. Estamos unidos en amor, unidos totalmente. Occidente aquí en Europa, bendito sea Dios, en España, donde me encuentro temporalmente, enviado por el Señor por un corto tiempo, y estamos unidos con Estados Unidos en especial y con toda América Latina, nuestras raíces hispanas, ¿verdad?, con todos los hispanos de todas las naciones de Latinoamérica, el grupo que estamos aquí, que nos conocemos de lejos y de cerca por muchos años, por la gracia de Dios, tratando de pasar la visión a otros para levantar y resucitar el altar familiar que casi está caído, que sea resucitado el altar familiar en nuestros hogares. Bendito sea Dios. Esposos como padres con los hijos juntos, especialmente en las noches antes de irnos a dormir, que podamos levantar ese altar después de la agenda del día, de atender muchas responsabilidades, ¿verdad?, con los trabajos, los hijos, las escuelas, las universidades y otras situaciones, las compras en los supermercados, tantas cosas que hacemos, bendito sea Dios. Es el tiempo de levantar el altar familiar en el hogar, por lo menos 30 minutos antes de acostarnos, y los que puedan, como dijo Jesucristo a los apóstoles y discípulos, ¿no habéis podido orar 1 hora conmigo? Cuando estaba Jesús en Getsemaní, en el huerto de los Olivos, a punto de ser arrestado, llevado a prisión, torturado, crucificado y muerto para redimir a la raza humana, en ese huerto les dijo si no podían orar, siquiera 1 hora. Y eso mismo nos sigue pidiendo el Señor, que le demos siquiera 1 hora de calidad, de adoración, de alabanza, de leer la palabra, de meterla en nuestro corazón, nuestra mente, y de clamar y darle gracias a Dios por el perdón de nuestros pecados, la salvación de nuestras almas, la vida eterna, por su sacrificio, su muerte, su sangre, su resurrección y todas las bendiciones que como familia nos da Dios, la salud, los trabajos, las casas, los coches, la comida, los alimentos, la ropa. Darle gracias a Dios y luego interceder por la salvación de nuestros familiares en nuestros propios hogares, pedir por los abuelos, pedir por los padres, pedir por los tíos, los hermanos, los sobrinos, los nietos, pedir por nuestros vecinos, por nuestros amigos o compañeros de trabajo. Eso se puede hacer de todo corazón entre 30 minutos y 1 hora en el hogar antes de irse a dormir. Se puede. Montones de generaciones y por siglos lo hacían. El cuerpo de Cristo, la Iglesia, desde el principio, la Iglesia primitiva, por generaciones, la vida de oración era lo más importante y la prioridad número 1 en el hogar primero, que es donde empieza la Iglesia. La verdadera Iglesia comienza en nuestros hogares y en nuestras casas. Aunque haya rebelión de esposas, de esposos y de hijos, seguiremos hablando del orden de Dios, el gobierno de Dios, la administración de Dios, la organización de Dios, para la gloria de Dios. Cómo está escrito ese orden, ese manual en la Biblia, para que recibamos la manifestación del poder del Espíritu Santo, que cambia y transforma nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras vidas, nuestros matrimonios, a nuestros hijos. Que la protección del Espíritu Santo y de los ángeles de Jesucristo esté sobre nuestras vidas, sobre nuestras carreteras cuando salimos en coche, sobre la propiedad o el lugar donde habitamos, sea
de la posición social que Dios te haya dado, con más recursos, con menos recursos, que podamos levantar, repito, el altar familiar. Y por supuesto, el segundo altar más importante, ¿verdad?, sigue siendo el altar de la congregación. Claro, la oración individual sin tu propia familia, cada uno individual, ¿verdad?, eso es sin duda alguna una extrema prioridad personal, una comunión y una relación íntima cara a cara con Jesús, cara a cara con la Trinidad, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Pero, perdón, el altar familiar es fundamental y luego pasar a resucitar el altar congregacional. Yo he recorrido montones de iglesias en 30 y tantos años y últimamente en muchas congregaciones nadie va al altar, si no se para el propio pastor o un líder ministerial y llama a la gente nos llega antes del servicio a clamar, a gemir y a llorar por una visitación del Espíritu Santo con poder, por la unción sobre el predicador y el mensajero, sea hombre o sea mujer, por la manifestación de salvación, de milagros, de prodigios, sanidad de todos los enfermos. Clamar y clamar como un niño le clama a su padre por un juguete. Papá, dame el juguete, dame la bicicleta, dame el patín, dame ese muñeco o ese animalito, y te lo vuelve a insistir 30 veces en el día hasta que se lo compras, así desesperadamente, que el niño te pide un juguete o un caramelo o un pastel, la niña o el niño, ¿verdad?, insiste, y si no se lo das al día siguiente, papá, me prometiste, mamá, me prometiste un vestido, unos zapatos, mamá, papá, mamá, así desesperadamente tenemos que clamar, perseverando, constantes en la oración, hasta que suceda el milagro, hasta que el juguete venga del cielo, hasta que el milagro suceda. Tenemos que recuperar, repito, resucitar el altar familiar y el altar congregacional, para que se manifieste la gloria y el poder de Dios, no uno o dos nada más por allá como si fueran extraterrestres o algo raro, aquella viejecita, aquel viejecito, o a lo mejor algún joven que está guiado por el Espíritu Santo, o alguien que está hecho pedazos por la tribulación o por la enfermedad, se dirige directamente al altar sin que nadie le diga, ¿verdad?, como tantos hombres y mujeres a través de las generaciones lo han hecho. En su desesperación buscan a Dios de una u otra manera, pero no debe de ser así. Como cuerpo de Cristo y como iglesia local, la inmensa mayoría debería de pasar antes del servicio por el clamor y el gemir, por todos de acuerdo en un mismo sentir y en un mismo pensar. Señor, necesitamos una visitación sobrenatural del poder tuyo en nuestras vidas, cambiando nuestras vidas, un evangelio que cambie, un evangelio que transforme, un evangelio que traiga santidad a nuestras vidas y que odiemos el pecado, un evangelio que llene la casa de Dios de su presencia y de su gloria, porque su pueblo se lo está pidiendo. Señor, basta ya de la rutina religiosa o legalista en la que estamos sumergidos. Queremos algo verdadero según tu palabra. La leemos, la cantamos, pero no se manifiestan los cambios, las transformaciones, los milagros, las sanidades. Dios es tan misericordioso y compasivo que, claro, que por encima de todo eso, siendo desobedientes y rebeldes, hace milagros todavía, porque nos ama y nos quiere muchísimo, pero esa no es la voluntad soberana, esa es la voluntad permisiva del poder de Dios. La voluntad soberana de Dios en toda la Biblia es que no haya enfermos en la iglesia que sea. Como dice que en el desierto ninguno estaba enfermo, las túnicas no se desgastaron, las sandalias no se rompieron. Eso es sobrenatural, eso es todopoderoso, eso es maravilloso, eso da testimonio de que le servimos a un Dios de poder, que el Señor permite en su voluntad permisiva, pues aún como me ha pasado ahora a mí, 25 años completamente sano, sin médicos, sin medicinas, una aspirina, pero a Dios le ha plecido probar mi corazón, probar mi mente, la situación. Dios te prueba, el mismo Dios, en escasez para ponerte luego en abundancia, pero te prueba para saber si tú confías en Él, si tú sigues declarando sus promesas, si sigues viviendo en santidad, en escasez, o en enfermedad, o en debilidad.
Al apóstol Pablo le dijo Dios, bástate mi gracia porque mi poder se manifiesta en tu debilidad. Por lo tanto, para que las revelaciones tremendas que te doy y el poder, no creas, Pablito, que tú eres Dios en la tierra, tú no eres nadie sin mí, yo no soy nadie sin Cristo, no somos propietarios del llamado, no somos propietarios del ministerio, no somos propietarios de la palabra, no somos propietarios de ninguna iglesia, ¿verdad? El Espíritu de Dios es el dueño de la iglesia, Jesucristo es su Rey, su Señor, su Salvador, su Sanador, su Protector, bendito sea Dios el Cordero, bendito sea Dios inmolado en la cruz por nosotros, alabado sea el Señor. Saludo a todos mis hermanos. Arsenio Núñez, un abrazo para ti, tu esposa, para tu familia. Bendito sea Dios desde mi tierra aquí en España, en este pueblito chiquito de 5.000 habitantes, rodeado de muchas montañas preciosas, ¿verdad? Para subir a orar también a esas montañitas. Lupita Frangiuti, Lorena Calderón Díaz, Rubén Alfredo Ferrufino. Les amo, les abrazo y les beso a todos mis amados hermanos, a los que conozco personalmente, ¿verdad?, en diversas naciones donde hemos estado o predicado la palabra de Dios, y a los que por la distancia no los conozco, pero a través de los medios de comunicación, YouTube, Google y ahora Facebook, podemos estar en el mismo espíritu. Cada uno en su iglesia local, sujetos a sus pastores, sujetos a la palabra de Dios y al Espíritu Santo, pero Dios ha permitido, ¿verdad?, que a través de estos medios nos conozcamos como cuerpo de Cristo, miles o cientos de cristianos de las naciones de América Latina, Estados Unidos y Europa, y especialmente aquí en España, bendito sea Dios, que está llena de gente de toda América Latina, como le pasa en especial a los Estados Unidos de América, en Texas, en California, en el estado de la Florida, en Nueva York, Nueva Jersey, bendito sea Dios. Así que estamos unidos en amor, es en amor, en la intercesión, aprendiendo de Dios, de los testimonios, ¿verdad? Para que cuando ya deje de programar en vivo, cada uno pase la visión en su página, en su iglesia, a sus vecinos cristianos, de que tenemos orden del Espíritu Santo en la Biblia de volver a resucitar el altar familiar y el altar congregacional. Que realmente nos dejemos la piel de rodillas, clamando al Señor en espíritu, la mente, el corazón y el cuerpo. Lo hacía Jesús todos los días. En los 4 evangelios está la prueba. No es mi doctrina ni la doctrina de ningún hombre o mujer. Jesucristo pagaba ese precio antes de que fuera amaneciendo. Él estaba de rodillas, todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, delante de su Padre Celestial, para hacer la voluntad de Dios, para hacer la voluntad del Señor. Bendito sea el Señor. Él es el único ejemplo, el maestro y el modelo para todos nosotros. Y luego por el testimonio nos imitamos unos a otros, como dijo Pablo, imitadme a mí como yo a Cristo Jesús el Señor. Así que dio la salida. Imitadme a mí como yo imito a Jesucristo, mi modelo, mi ejemplo y mi maestro. Bendito sea el Señor. Es de vital importancia que el avivamiento llegue primero a la vida individual de cada uno de nosotros, que tengamos esa resurrección de regresar al primer amor, a las primeras obras. Acuérdense cómo doblábamos rodilla en la casa, en los altares, y orábamos por la gente, porque teníamos pasión por Jesús, locamente enamorados de Él. Teníamos pasión por su palabra, pasión por la iglesia y la obra de Dios, respetando y apoyando la visión de nuestros pastores. Aun cuando se equivocan, están puestos por Dios. Si viven en pecado voluntario es diferente. Si cambian la doctrina por su propia doctrina y sus propios libros, es diferente. Salte de ahí rápidamente y pide la dirección del Espíritu Santo. Pero si están en la sana doctrina, en sacrificio, en esfuerzo, trabajo, ungidos, buscando el rostro de Dios, en primera fila como generales del ejército de Dios con los demás líderes, sigue a esos hombres de testimonio hasta tu muerte. Bendito sea el Señor. Apóyalos, sopórtalos, sé amoroso y cariñoso con ellos, lo necesitan mucho.
porque dice la palabra en Hebreos claramente que ellos dan cuenta a Dios por nuestras almas, que imitemos su fe, que los obedezcamos cuando están en la visión misma del Espíritu de Dios y es guiado la familia pastoral por el Espíritu Santo y por la palabra del Señor. Que podamos interceder de verdad, dejarnos la piel, el hígado y el riñón en el altar antes de que comiencen los servicios. Y por supuesto, pedirle a Dios que se formen grupos de intercesión de madrugada, antes de ir a trabajar. Yo lo hice por muchos años, lo sigo haciendo en otra forma, pero se puede hacer. En estos días hay hermanos a las 4, 5 y 6 de la mañana alrededor del mundo en iglesias locales, poquitos, pero son las columnas que sostienen la obra de Dios en las rodillas, la visión pastoral, donde ellos pagan el precio que nadie quiere pagar. Hay que estar dormidísimos. Claro, la intercesión y el intercesor es un llamado especial del Espíritu Santo. Nunca en la Biblia toda la iglesia va a orar en la madrugada o en cualquier otro momento. No, Dios escoge para cada ministerio siempre a un grupo, a un liderazgo, y en el caso de la intercesión es un grupo de hombres y mujeres y jóvenes. Por supuesto, si es necesario, así lo hace Dios porque Él rompe todas las reglas, los escoge para llegar a la casa de Dios, al templo. Algunos lo hacen en sus casas por sus impedimentos físicos, ¿verdad? U otras circunstancias del tiempo, de la temperatura, del frío, del calor, del hielo, de la nieve. Pero Él escoge hombres que pagan el sacrificio. Todo sacrificio para Dios es adoración a Dios, es besar a Dios, es abrazar a Dios, es acariciar a Dios. Todo sacrificio de servicio a Dios es pura adoración al Señor, porque lo haces por su nombre, para su gloria y por su causa. Y ese grupo de intercesión llegan al templo con el permiso pastoral, ¿verdad? Por supuesto, y con la llavecita que de confianza tienen por su testimonio y se turnan unos con otros en los horarios y uno comienza a ir a las 4 y otros llegan a las 5 y otros a las 6 y otros a las 7. Un rato antes de ir a trabajar alguien puede orar 5 minutos, otros 15 minutos, otros 30 minutos, otros 1 hora, pero se puede. Lo hizo la iglesia primitiva y por generaciones de siglos en todas las razas, pueblos y naciones ha habido grupos por el avivamiento, por la intercesión, para que el poder del Espíritu Santo traiga la salvación de familias completas a la iglesia local, la sanidad de todos los enfermos, la provisión económica para todos los que no tienen trabajo y la protección divina, a menos que Dios quiera que paguemos el precio de que nos maten y nos asesinen por la obra de Cristo según el país en el que te encuentres, porque en este día de hoy sábado, hoy morirán por la causa de Cristo, o serán apresados, o serán torturados, gentes en diversas naciones, donde está prohibido hablar de Jesús bajo pena de muerte, como estuvo en Roma con los Césares, porque está prohibido hablar de Jesús y entregar o regalar una Biblia. Te pueden torturar, te pueden arrancar la cabeza, o incluso en algunas naciones, lo sabemos ya por las noticias reales y verdaderas, no las falsas, ¿verdad?, que son quemadas las iglesias con sus miembros y los pastores dentro. Ellos saben que se van con Cristo por la eternidad. Nuestra vida aquí es pasajera, temporal, con los momentos que nos regala Dios de felicidad en los hogares, con las esposas, con los hijos, con la naturaleza, con disfrutar de la comida, con dar un paseo, una excursión. Sí, eso es maravilloso, pero no es el objetivo. El objetivo es servirle a Dios, consagrarse para Dios, la salvación de las almas, prioridad número 1 del reino de Dios y de Dios mismo en persona, por lo cual envió a su Hijo Jesucristo a salvarnos a la raza humana, a ti y a mí. Bendito sea Dios. Aleluya. Rakatala Masaya Heler. Aleluya. Bendito sea el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, de la iglesia, de mi vida, de tu vida, de Israel, de Jerusalén. El Cordero de Dios es el único que merece ser
glorificado y exaltado por siempre, al que está sentado en el trono, y al Cordero sea toda la gloria, la honra, el poder, la alabanza, la majestad, las riquezas, la justicia, la misericordia, la compasión, los juicios le pertenecen a Dios, juicios a su casa, corrección, disciplina y castigo en amor, para que no nos perdamos la salvación tan grande que nos han regalado por gracia, no por obras, no por la ley, no por la Torá, no por ser o no ser judío. Nadie se salvará jamás por las obras. Somos justificados por la fe en Jesucristo, para perdón de pecados, salvación y vida eterna. Ninguna obra, ni las mejores que podamos hacer por Cristo, por el Evangelio, ¿verdad?, puede salvar a nadie. Para salvación ninguna buena obra sirve, pero para la gloria de Dios, para que otros sean salvados, todo lo que hacemos para el reino de Dios es recompensado con mejor salud, mejor fortaleza, mejor forma de vivir y con tener las necesidades básicas cubiertas por la provisión divina a través del trabajo, del esfuerzo, del sacrificio y de milagros financieros que también suceden por la mano poderosa de Dios. Bendito sea Dios. Te saludamos Lorena Calderón Díaz, Rubén Alfredo Perrufino otra vez, Delmi Monte, Rayo Toache, otro abrazo para ti, toda tu familia hermosa y preciosa. Víctor Martínez, que te tengo aquí al lado en el pueblo. Bendito sea Dios, con Elia, tu esposa bella y maravillosa, y tu hija Noemi. Pasaremos luego a darte un gran abrazo. Y mañana vamos a la iglesia juntos, seguro, para la gloria del Señor. Mañana vamos a la iglesia juntos a las 9 de la mañana, para la gloria del Señor. ¡Aleluya! Santo, 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 justo, justo y bueno es el Señor. La palabra de Dios dice en Lucas 4:1, 14, 19 y 32 y 36 y 37. Jesús, un momento. Besos, abrazos para el cuerpo de Cristo, para los consiervos y ministros del Señor, mis amigos que nos conocemos por años, y los que nos conocemos por años pero a distancia, en las naciones de América Latina, de Estados Unidos y también aquí en España y en Europa. Besos. Repito, se me lengua la traba o se me... Eso. Bendito sea Dios. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra. Un momento que voy a bajar el volumen de la música. Repito otra vez. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. La fama de sus hechos, además de su palabra. Él probaba todo el tiempo que era el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre con hechos y con la palabra de Dios. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado, dice la Escritura. En ese momento tuvo tiempos que fue rechazado antes de que fuera a la cruz, pero dice, y era glorificado por todos. No habían nacido de nuevo, no estaba el Espíritu Santo en ellos. Imagínense el control que tenía Dios, la Trinidad, y especialmente el Espíritu de Dios, para que estas gentes judías glorificaran a Cristo sin tener la gracia del perdón de sus pecados, la salvación de sus almas, la vida eterna, el Espíritu de Dios, el bautismo del Espíritu, la llenura del Espíritu. Sin que todo eso sucediera, el control que Jesucristo como Dios en un cuerpo humano era tan grande y poderoso que era glorificado por todos. ¿Qué harían? ¿Saltarían, verdad? ¿O gritarían, gloria a Jesús? El rabí, el maestro, el profeta, lo que dijeran. Pero la Biblia dice que era glorificado por todos, o sea que
en alguna forma hubo momentos de tal control de la manifestación de avivamiento del Espíritu Santo entre esas masas de judíos y aún los que lo rechazaban. El control de Dios era tan gigante que glorificaban a Cristo, glorificaban al Señor Jesucristo. Y dice la Escritura, vino Jesús a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo, rompiendo la ley y las reglas, y él vino a cumplirlas, pero como Dios, él podía lo que había puesto, ¿verdad?, someterse a su Padre para hacer la obra de la gracia, aún antes de ir a la cruz y resucitar. Porque dice, el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, y lo hizo en sábado muchas veces, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Y estaban todos, dice todos, no unos cuantos. Ahí estaba el control de la obra de Dios y del Espíritu Santo. Y estaban todos maravillados, y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Y en Marcos 9:23 Jesús les dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Nada es difícil para Dios. Nada es imposible para Dios. Nosotros sin Cristo no podemos hacer nada por nadie, ni siquiera por nosotros mismos. Estaríamos hasta el cuello en el pecado otra vez, bajo condenación, si ponemos la confianza en nosotros o en hombres o mujeres para que recibamos algún tipo de bendición. La única bendición Dios la ha establecido a través de la obra de Jesucristo y del Espíritu Santo, que vive en nosotros cuando nos hemos arrepentido, convertido y entregado nuestras vidas al Señor para recibirlo como Señor y Salvador y permanecer fieles. El que persevere hasta el fin será salvo. Por lo tanto, lo he dicho tantas veces, y el Espíritu me obliga, me tuerce la oreja y el brazo constantemente para que diga que absolutamente nadie que solamente cree en Cristo, pero no quiere obedecer la palabra de Cristo, pueda ser salvo y nacer de nuevo. ¿Cómo es posible que yo creo en Cristo y ya soy salvo? ¿En dónde está eso escrito en la Biblia? Confirmado unos textos con los contextos en general. El que cree en Cristo, y él en los evangelios lo dijo claramente, tiene que obedecer y guardar mi palabra. Tiene que obedecer y guardar mi palabra. Seguiremos siendo en la carne pecadores y metemos la pata y nos equivocamos y somos débiles y somos frágiles, pero venimos a la sangre de Jesús. Cada día nos duchamos, nos bañamos en esa sangre, en el Espíritu, y Dios nos pone un traje nuevo todos los días, blanco como la nieve, y nos da una palmadita y dice: venga, sigue adelante este día, publica tus testimonios, cómo yo te he cambiado, te he transformado con mi poder, con mi amor, mi compasión, mi misericordia, cómo tu fe está creciendo en el discipulado, en la capacitación, en la instrucción, en tu iglesia local, a través de la obra del Espíritu de Dios y la palabra de Dios por los hombres ungidos por Dios, que nos discipulamos unos a otros, nos enseñamos unos a otros, nos predicamos unos a otros, oramos los unos por los otros. Todos estamos llamados a servir al Señor. Bendito sea Dios. Por lo tanto, repito, ¿verdad?
el que tú creas en Cristo y que tu vida no ha sido cambiada ni transformada porque no has querido cambiar. No le has pedido a Dios que te cambie. No te has arrepentido de corazón. No le ha dolido a tu vida haber sido un pecador para decirle, Señor, odio el pecado y amo tu santidad. Ayúdame, transfórmame, cámbiame de verdad, Espíritu de Dios. Quiero ver el milagro de la transformación de un hombre pecador, un hombre malvado o una mujer pecadora y malvada en algo que tú hagas nuevo, como tú quieras, en el proceso de toda una vida de cambio y transformación por la palabra. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Tenemos esa fe y confianza en sus promesas escritas en la Biblia, no en otros libros, aunque hablen de Dios. Pero otros están todos los días estudiando libros y libros y libros, y la Biblia ya no la estudian. La Biblia ya no la escudriñan, porque hay supuestos dioses escribiendo libros por ahí que son más importantes que la palabra misma de Dios. Y están errados y están equivocados, inventan sus propias doctrinas, fábulas, sus propias iglesias, y claro, como han escrito aparte del libro de Dios lo que ellos quieren, pues son propietarios de todo ese imperio personal, familiar o negocio. Se lo dejamos a Dios, no damos nombres, no condenamos a nadie. Eso le pertenece a Dios, porque todos tienen derecho al arrepentimiento, aun cuando puedas estar en un camino falso, ¿verdad? Y yo puedo caer y ser tentado por Satanás y tomar el maletín del $1.000.000 y dejar la iglesia, la familia y todo lo demás. Pero que Dios me libre de eso totalmente hasta el último día. Que me permita el Señor caminar en su santidad, en su integridad, en su dignidad, para la gloria del Señor. Bendito sea Jesucristo. Te saludamos otra vez a ti, Andrea Hernández. Bendito sea Dios, tu vida, tu matrimonio, tu familia, si eres mujer casada, ¿verdad? Que tus familiares vengan a los pies de Cristo por tu testimonio, por tu conducta, por tus rodillas, por tus ayunos, tus oraciones, para que tengamos esa alegría de ver a nuestra casa, nuestra sangre, un día por la eternidad allá, que no se pierda ni el abuelo, ni el tío, ni el sobrino, ni el nieto, ¿verdad? Ni los amigos que tenemos o compañeros de trabajo y tenemos una relación cariñosa. Sería muy triste que después de vivir 10 años con un compañero de trabajo, buena persona, no convertido, pero que se fuera al infierno para siempre, porque tú no fuiste capaz de hablarle de Jesús con tus hechos y con la palabra de Dios. Que al final te tuviera que decir Dios, pero nunca supieron que tú eras cristiano, ni por tu conducta, ni tampoco por tu palabra, la mía en tu vida, ¿verdad? Eso es bien triste, es un juicio en el tribunal de Cristo bien duro, ¿verdad? Yo puedo acompañarte en la intercesión por tus necesidades, por tu familia, para que seas sanado por la unción del Espíritu Santo, no yo, es Dios, pero quien tiene el problema eres tú. Tú tienes que pagar el primer precio de interceder, clamar, gemir, dejarte la piel, el riñón, el hígado y ayunar. El ayuno casi ha desaparecido del cuerpo de Cristo, de la iglesia y de los ministros del Señor. Y el ayuno tiene todo el poder de Dios. Es ponerse cara a cara, a solas, en un lugar privado, en la casa, en la montaña, en la playa, en algún lugar privado, un día, 2, 3, y decirle, Señor, yo me olvido completamente que estoy en la tierra porque voy a estar solo contigo, Señor, para que mi matrimonio, mi crisis, mi conflicto, mis hijos que están en las drogas o en la cárcel y que nacieron en el Evangelio pero se han retirado, se han ido del hogar, se han ido de la iglesia, Señor, tengo que pagar el precio, tú lo pagaste en la cruz para salvarnos, pero yo tengo que pagar el precio para que tú, no yo, tú los salves. Y si yo tengo comunión contigo y te suplico que lo hagas, tú lo vas a hacer porque en tu palabra has prometido que sería salvo yo y toda mi casa. Tú lo prometiste. Lo hiciste primero con Noé y toda su familia. Los metiste en la barca que es la iglesia y, Señor, los cuidaste a todos y los protegiste. Hazlo también con mi vida, mi matrimonio, mis hijos y mi familia de sangre.
que no se condene ni el abuelito, ni la viuda, ni el viudo de mi familia, ni el tío, ni el primo, ni el nieto. Señor, intercedo y voy a estar ahí, constante, perseverando en la oración, como dice el libro de los Hechos, capítulo 6, verso 4. Y nosotros perseveraremos en la oración y en el ministerio de la palabra de Dios. Bendito sea Jesucristo. Nosotros perseveraremos, seremos constantes en la oración, la intercesión por otras personas. Nada es más hermoso que interceder por los amigos. Jesús dijo, más fuerte que esto, ninguna otra palabra de las escritas en la Biblia. El verdadero amigo entrega su vida por sus amigos. Y si tenemos que entregar la vida por nuestros amigos, mucho más por nuestra propia familia. Orar, interceder es amar de verdad, pero de rodillas. Yo he descubierto eso en la Biblia y en la experiencia de la mano con Dios y en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, a través de más de 30 años. Yo he descubierto que la prueba más grande de amor verdadero en un cristiano y en un ministro es que yo esté de rodillas clamando por él, por un amigo, por un familiar, por un compañero de trabajo, por un vecino. Esa es una demostración para Dios gigante. Estás poniéndote en el mismo lugar que Cristo se puso en la tierra todo el tiempo que ejerció su ministerio. Cuando Dios el Padre ve a alguien dejándose la piel por otra persona, por otro familiar, Dios el Padre mueve los cielos y la tierra a tu favor y a favor de tu familia, tan sencillo porque tú de rodillas moviste, tocaste el corazón del jefe supremo de la Trinidad, el Padre, el que diseñó la salvación de la raza humana poniendo y regalando a su propio Hijo crucificado y resucitado por nosotros para la gloria de Él, de su Hijo, a través de la obra poderosa. Diga lo que digan las sectas y religiones de que el Espíritu Santo no es Dios ni es una persona. Allá ellos van a tener que doblar la rodilla delante del Espíritu Santo, de Jesucristo y del Padre dentro de muy poco tiempo, porque somos la última generación del rapto y el arrebatamiento de la Iglesia. Esto va a explotar en toda la tierra ya, muy pronto. Y no lo digo yo, lo decimos miles de cristianos y ministros ahora en todas las naciones por la palabra, las señales, sueños y visiones verdaderos. Yo no estoy hablando de los falsos, de los que aterrorizan, de los que mienten, de los que en el nombre de Dios, ¿verdad?, murmuran profecías que no se cumplen nunca además, y que además sus vidas no dan testimonio de que son hijos del Dios vivo y verdadero. Por lo tanto, no tienen autoridad para que yo y tú los escuchemos. Pero estoy hablando aquí siempre de los verdaderos. Los falsos se los dejamos al Señor. Los discípulos y apóstoles entrenados, capacitados en la escuela del Espíritu Santo con Jesucristo, allá en Israel y en Jerusalén, le dijeron al Señor Jesús: oye, ¿te parece bien que nosotros arranquemos la cizaña juntamente con el trigo? Y Jesús les paró los pies y las manos y la boca a todos en seco. Y les dijo: no, ustedes son hombres pecadores, aunque me sirváis a mí y glorifiquéis mi nombre y hagáis milagros y prodigios y maravillas, si yo os dejo arrancar el trigo con la cizaña, vais a armar un lío bien grande y el que va a salir ganando va a ser Satanás. Dejad que mis ángeles, en el tiempo adecuado diseñado por mi Padre, al fin arranquen y separen la cizaña, en que están incluidos los tibios, que Dios dice: vomitaré de mi boca. Por eso dice: arrepentíos y regresar al primer amor y a las primeras obras. Y una de las primeras obras que teníamos era el clamor de la intercesión y el ayuno. Esa fue mi generación al principio, a los pies de Jesús todo el tiempo, y predicando: no, es que yo
yo soy un gran discípulo y maestro de mi pastor y he cogido un número en la fila para que me toque el púlpito este próximo viernes, o dentro de 2 años, o dentro de 3 meses, y yo tengo el número 33 para predicar en la iglesia. Pues mi pastor, el primero que tuve, gitano, analfabeto, que le enseñó el Espíritu Santo a leer y escribir la Biblia, porque él no sabía leer, él no sabía escribir, Aquilino Ramírez el Nene, que se encuentra en el reino de los cielos, mi primer pastor, él me enseñó a mí de esta manera. Miguel, ¿quieres predicar? ¿Te gusta el púlpito que tenemos? ¿Verdad? ¿Quieres predicar? Pues mira, en cada esquina de nuestro barrio, en cada esquina, ¿verdad? Ahí tienes un púlpito precioso. Ve y capacítate y entrénate en cada esquina. Lo que digas de Jesús, verdadero, lo que sabes poquito de la palabra de Dios y el testimonio de tu conversión, de eso habla. No necesitas saberte los 66 libros de memoria, ni siquiera uno. Lo que ya sabes ahora, díselo en cada esquina a la gente. Ese es el mejor púlpito que tienes. Cuando yo vea que ese testimonio está en tu vida, entonces te voy a permitir predicar en esta iglesia, en el nombre de Jesucristo. ¿Qué les parece la sabiduría, la inteligencia, la sencillez de un hombre que no sabía leer ni escribir y que le enseñó el Espíritu Santo en la Biblia a leer y escribir? Bendito sea el Señor. ¿Qué les parece el consejo de ese maravilloso pastor que me visitaba 2 y 3 veces por semana, a mí y a todas las ovejas en los hogares hasta las 12 de la noche? Era su agenda de visitación. Olía a oveja y por lo tanto era pastor. Yo le olía y sabía que había visitado a 10 durante el día. Hogares, orando por ellos, ayunando por sus ovejas, y al que le duela que se arrepienta y que haga el trabajo verdadero de Dios, o que delegue su autoridad en otros líderes que hagan el trabajo de visitar a las ovejas, orar por sus necesidades, como nunca jamás, en esta generación final del tiempo del fin. Casi no se visita a nadie, y hay mucha gente, ancianos, viudas, viudos, discapacitados y enfermos, que verían con una alegría y un gozo cómo el liderazgo ministerial o su propio pastor llega a su casa, ¿verdad? No a por dinero, sino por sus vidas, a orar por sus necesidades y a clamar a Dios por sus propias ovejas y a dejar 99 que están bien por una que se les ha escapado para traerla no a bibliazos, ¿verdad? No con un bate de béisbol, no con un palo o un cinturón, sino en los brazos. Pastoreando en los brazos, con compasión y con misericordia, porque todos nos podemos alejar o distraer o caer en alguna trampa bien dura y difícil y bien inteligente del mismo Satanás y sus demonios. Por lo tanto, que Dios nos ayude. Y eso es parte de los grupos de intercesión. Los grupos de intercesión son la columna que sostiene la visión pastoral y ministerial, ¿verdad? Señor, abre los ojos espirituales en esta iglesia local del liderazgo, del ministerio y la familia pastoral, para que no se aparten de tu visión ni a derecha, ni a izquierda, ni para atrás, que sigan adelante, mirando tu rostro, cara a cara con tu Espíritu Santo. Bendito sea Dios. Es tipo de cuando a Moisés le sostenían los brazos y se ganaban las batallas y eran victorias totales, con una prosperidad espiritual, física en salud y financiera de Dios. Cuando obedecía el pueblo de Dios a Israel, todos eran riquísimos en lo material. La obediencia, claro que trae prosperidad material. La obediencia, no la obediencia del lunes y el jueves nada más, o congregarte solamente un día o el propio domingo, cuando no tienes circunstancias que te justifiquen que estás incapacitado de verdad hasta que llegue el tiempo del milagro de Dios para no congregarte.
llueve, truene, nieve, haya hielo, con aire acondicionado o con calefacción o sin ella, por el amor de Dios, ministros de Cristo, pastores, iglesia, cuerpo de Cristo, hoy, ayer y mañana, si Dios nos da la vida, existen cantidad de iglesias, miles y miles y miles de iglesias que no tienen en pueblecitos chiquitos de todas las naciones, en las montañas, en los desiertos, en las islas, humildes, donde no hay aire acondicionado, no hay calefacción, hay unos inviernos terribles y unos calores supremos, y ahí están los pastores y las ovejas clamando al Señor, de mañana, de tarde, de noche, llenos del amor de Dios. Yo las he conocido personalmente, muchas, más de 300 de esas iglesias, por la gracia de Dios, por tener esa escuela del Espíritu Santo en mi vida, ¿verdad? Cómo buscan el rostro de Dios, y no tienen alfombras, ni aire acondicionado, ni calefacciones, y algunas todavía sin ventanas, unos bancos de piedra, o todos sentados en el suelo, o arrodillados en el suelo. Hay miles de iglesias así, llenas del Espíritu Santo, del amor de Dios, de respeto, de dignidad, de santidad y de integridad. Y de esas, unas poquitas las he conocido en persona, con sus ministros y sus pastores y sus líderes. Bendito sea el Señor. Así que no te fabriques tu propia comodidad, ministro del Señor. La fotografía no es la mía. No me imites a mí. Imita a las personas que están escritas en la Biblia. Si me quieres imitar, a lo mejor no te equivocas, pero yo prefiero llevarte a los ejemplos de la Biblia, a los profetas y ministros de Cristo en la Biblia, cómo ellos vivían siendo pecadores, cómo ellos sacrificaban sus vidas por las ovejas, por el pueblo, cómo buscaban el rostro de Dios cara a cara para poder decir, así dice el Espíritu del Señor, porque sabían que si decían eso, iban a morir si eran falsos sus promesas y sus profecías. Y la vida de los apóstoles y de la primera iglesia primitiva y la siguiente con los emperadores romanos, cuando estaba escrito que todo aquel que hablara de Jesús sería crucificado, muerto, aserrado, metido en hogueras de aceite hirviendo, y ellos estaban gozosos, dice la Biblia en el libro de los Hechos, contentos por padecer los sufrimientos de Cristo, por causa de la causa de Cristo y de las almas que pertenecen a Cristo, no a Pedro, no a Pablo, no a Natanael, no a Felipe, ni a Marcos, ni a Mateo, ni a Juan, ni a Lucas. No, la obra es de Dios, la causa es de Dios, y las almas las creó Dios a imagen y semejanza de Dios. Él las rescató, las compró con su propia sangre, y solamente el Señor es el dueño. Te saludo, te beso y te abrazo. Delmira Majano López, Arnoldo Sánchez, Encarnación Moret. Les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, para que Dios manifieste su poder en sus hogares, en sus matrimonios, en sus hijos, sane a los enfermos por la llaga y la herida de Jesucristo, provea trabajo, empleo y salud a todos los que nos escuchan, que se manifieste el Espíritu Santo en su llamado, en su ministerio, en su pastorado. Bendito sea Dios. A los misioneros, si hay alguno, misioneras, jóvenes, a niños, sean llenos del Espíritu de Dios. Esa es la necesidad número uno del cristiano y del ministro de Cristo, ser llenos. Primero bautizados en el momento de la conversión, somos salvos por gracia y somos bautizados por el Espíritu de Dios. Pero la llenura viene a través de una relación íntima, personal, matrimonial con la Trinidad en el Espíritu. Esto no es un asunto carnal ni humano. Es en el Espíritu. El nuevo nacimiento del Espíritu Santo te permite vivir en el Espíritu, no dando lugar a las emociones y sentimientos de la carne y la razón, que son contrarias a la fe y la confianza en la Biblia, la palabra, las Escrituras
y Dios mismo, que es Jesús, la palabra viva de Dios. Amén. Aleluya. Santo, 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 justo y bueno es el Señor. Necesito respirar oxígeno a través de un poquito de agua, así que voy a poner este precioso saxofón un poquito alto y tomar aliento para continuar un ratito más hasta esta noche que nos veamos. Son la 1:30 de la tarde en Beniaján, Murcia, provincia, España. Un pueblo de 5.000 habitantes rodeado de preciosas montañas para la gloria del Señor. A ver que elevé un poquito, nada más un poquito. Confío que se escuche el saxo, no tengo más volumen. Situaciones técnicas, ya saben, todos los que han empezado de una u otra manera a usar o la computadora o la tableta o el móvil para conectarse con sus hermanos en Cristo, en el cuerpo de Cristo. Amén. Besos a todos y abrazos. Aleluya. Santo es Jesús. Aleluya. Aleluya. Bien, quiero compartirles también algo especial. Escuchemos un poquito más de este saxo precioso. Gloria a Jesús. Amadísimo Padre Celestial, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Yeshua Mashiach ben Yosef, el Adonai Elohim el Shaddai, el Todopoderoso, Espíritu de Dios, Espíritu de gracia, de fe y de poder. Te presento este cortito mensaje que tú me has dado como pan caliente que ha salido del trono de Dios y del corazón del Padre, para que lo reciba una pequeña parte del cuerpo de Cristo que tú has escogido para conectarnos juntos 3 veces en 24 horas. Los días que tú permitas que estemos en vivo, para que queden grabadas estas intercesiones, estas enseñanzas o predicaciones sobre la necesidad urgente que tú has puesto en tus siervos y siervas alrededor de las naciones, de volver al primer amor y a las primeras obras, de resucitar el altar familiar, esposos, padres e hijos juntos, un ratito cara a cara contigo antes de irnos a dormir, de resucitar el altar congregacional antes de cada servicio, Señor, proclamando, Señor, la visitación del Espíritu de Dios y la manifestación de tu salvación, tu sanidad, tu liberación y tus milagros en cada iglesia local,
y la unción sobre tus siervos, ministros, pastores y líderes músicos. Y que resucites también y llames a la intercesión de madrugada a ese grupo escogido en cada iglesia de cualquier edad, que turnándose puedan llegar a la casa de Dios. No la casa del pastor ni de nadie, la casa tuya físicamente, donde recoges a tu pueblo, a tu iglesia y a los intercesores, para que a las 5, 6 o 7 de la mañana, antes de ir a trabajar, y los que no trabajan, las ancianas tienen ahí un ministerio tremendo, viudos, viudas, gente mayor que pueda acercarse hasta el templo, puesto que hay pueblos y viven cerquita, y hay otros lugares donde es difícil llegar. Pero Padre Celestial, levanta a esos intercesores que de madrugada puedan llegar a clamar y a gemir por la visitación tuya, el avivamiento, el cambio, la transformación, por tu poder de vidas. Señor, que verdaderamente haya salvación de familias completas, nuevas, a cada iglesia local. Que, Señor, haya milagros y sanidad de todos los enfermos, no de 1 ni de 5, todos sean sanados por la visitación de tu Espíritu Santo. Levanta, Señor, levanta intercesores que lleguen a la casa de Dios, jóvenes, hombres, mujeres, antes de ir al trabajo y a las escuelas y universidades. Levanta, Señor, ese remanente fiel de intercesión, que levante a la familia pastoral, a todo el liderazgo y los ministros y los que sirven en tu casa, para que la santidad esté en tu casa, todo alrededor esté lleno de la santidad de Dios en tu pueblo, odiando el pecado y amando, Señor, esa santidad tuya, para que sea derramado y manifestado aún más, el amor verdadero, la compasión y la misericordia entre los hermanos, que nos besemos en santidad, que nos abracemos, que nos acariciemos en el Espíritu, con educación cristiana, con respeto verdadero, y que así las almas nuevas, cuando vengan y nos visiten las familias que no te conocen, puedan realmente ser impactados de que el reino de Dios se está manifestando en los hijos de Dios que se congregan en la iglesia local, y por ese impacto y testimonio verdadero de tu poder, ellos se arrepientan, se conviertan y entreguen sus vidas a Jesucristo el Mesías que ya vino. Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo, repito, use este ahora cortito mensaje específico y especial, que bendiga a tu pueblo en el cuerpo de Cristo, en América Latina, en Estados Unidos, en Europa, aquí en España. Señor, que llegue profundo y que tú fortalezcas la fe que tienen en Cristo Jesús, que la aumentes un poquito más. Señor, gracias por todos los ministros y pastores que están hoy de verdad capacitando, instruyendo y discipulando a sus ovejas para que sean obreros del reino de Dios, no del reino del pastor, o de una familia, o de un negocio. Millones de gracias de verdad, Padre, por todos los ministros fieles y verdaderos que se sacrifican, que derraman muchas lágrimas, aun cuando no los apoyan. Señor, que trabajan pero duro, los primeros que se levantan y los últimos que se acuestan, y encima otros, y a veces de sus propias ovejas, creen, piensan y difaman y murmuran de que ellos no hacen nada. Si tú eres una de esas ovejas,
yo te aconsejo que sigas las pisadas y la agenda de tu pastor, para que seas avergonzado y te arrepientas de cómo se levanta antes que tú a orar, no por una familia, por toda la iglesia. Y recorre su recorrido a veces de trabajo secular y luego trabajo ministerial y luego atender a su familia, a la esposa, a los hijos, a veces sacrificar a la esposa y a los hijos para visitar a otros. Y se acuesta cuando se ha acostado su esposa, a los hijos, el último. Y serás avergonzado y te arrepentirás y le abrazarás a tu pastor y le dirás: perdóname porque he murmurado contra Dios, porque he pecado contra Él y contra ti, porque creía que tú eras un vago, un flojo, que vivías de nosotros, del cuento chino, pero me he dado cuenta que eres un verdadero siervo de Dios, porque en ti está la palabra, el testimonio y la autoridad de Dios. Bendito sea el Señor. Que abramos los ojos espirituales y los oídos para discernir entre los que sirven de verdad a Dios y los que no le sirven. Los que tienen autoridad porque tienen testimonio, aunque sean pecadores como tú y como yo, pero que no le sirven al diablo, a sus demonios, a la codicia, a la avaricia, la lujuria, la lascivia. Bendito sea el Señor. Bien, literal, como está escrito y como lo he recibido del corazón del Padre, así lo voy a leer en este caso. Cuando nos conecta el Espíritu Santo, y lo sabéis vosotros, y especialmente los pastores y ministros, no hay apuntes, viene directamente el pan del horno del Padre, del corazón de Dios, te lo da el Espíritu Santo, te da las Escrituras sobrenaturalmente, y tú sabes por el mismo Espíritu que eso viene del cielo. Pero es cierto, y por eso sí se escriben libros de testimonio con gente de autoridad, sin abandonar nunca, primero el libro número 1, la Biblia, y luego como complemento lo demás. Dije antes y repito, otros están en libros y libros y libros y libros y han abandonado la propia Biblia. Están mal, alguien les ha confundido y les ha engañado. Por eso digo, cuando Dios te dice escribe y habla, lo que has escrito, obedece al Señor y hazlo. Voy a leer lo escrito directamente del trono del Señor sobre este gran tema de la intercesión, que nos permite ver la visión de Dios, la autoridad de Dios, el gobierno de Dios, la administración de Dios, la organización de Dios en su iglesia. Y hemos tocado ahora y antes en las enseñanzas que hemos dado también en la página web, escritas en los logos continuamente, hay escrituras y escrituras y escrituras de todo este orden de Dios para la casa de Dios en el cuerpo de Cristo, como lo hacen otros siervos del Señor, los pastores y ministros y maestros en especial, ungidos para enseñar la Biblia, la palabra de Dios. Bien, repito, no voy a hacer ni una pausa más. La Iglesia es la autoridad delegada de Dios para establecer el reino de Dios en la tierra, en el corazón y la mente de los hombres y mujeres que han nacido de nuevo y se han convertido y arrepentido ante el Dios Todopoderoso, destruyendo en sus propias vidas, primero, las obras de Satanás en el nombre de Jesucristo. Esto es nacer de nuevo. Para poder entender mejor el beneficio tan poderoso de la intercesión y el ayuno, que nos abre los ojos espirituales, los oídos espirituales, para clamar y gemir por la visión pastoral que tenemos que respaldar y apoyar en cada iglesia local y aún hacia el cuerpo de Cristo a las naciones. La Biblia enseña que Satanás es real, que la guerra espiritual es real, que
En Efesios nos da claramente una referencia absoluta de esa guerra espiritual en el capítulo 6, donde hay gobernadores y potestades en las regiones celestes. Originalmente, como el más bello ángel, Satanás fue creado por el mismo Dios, y ya lo saben y lo sé, sin pecado ni maldad ninguna, pero que se rebeló en los cielos contra la misma Trinidad, porque él quería ocupar su lugar y recibir él, Luzbel, la adoración a la cual él pertenecía como líder de todo el ministerio de alabanza, con los querubines, serafines, arcángeles y ángeles por legiones de millones. Por lo tanto, la Biblia nos revela que contra toda la creación de Dios y la raza humana, como contra Dios mismo, Luzbel y luego Satanás, hasta el día de hoy sigue siendo el enemigo de Dios, el enemigo de Israel y el enemigo de la Iglesia. La Biblia enseña que hay un cielo y un infierno eternos. El cielo para los redimidos por Dios en Cristo, a través de su sangre y de su obra perfecta y completa. Y el infierno para Satanás y su ejército, más los seres humanos que han rechazado a Jesús y que se han convertido en esclavos y siervos del diablo y que viven engañando a muchos otros de muchas maneras, con religiones, con sectas y con los pecados carnales, el amor al dinero, al libertinaje sexual, la codicia, la lujuria, la lascivia, el adulterio, la fornicación y por supuesto la violencia, las guerras, los asesinatos. Todo ello, Satanás es el rey del pecado, de la mentira, del engaño y de la falsedad. La Biblia, por lo tanto, enseña que Satanás es el primer y único responsable y culpable por todo el pecado y toda la mentira y maldad que ha sembrado en la raza humana y en la mente y los pensamientos de los hombres y mujeres. Desde la rebelión voluntaria de Adán y Eva y posteriormente para toda la humanidad, separada de Dios por el pecado y la incredulidad. Satanás y la humanidad perdieron la comunión y la relación total con un Dios santo, justo y bueno. La Biblia revela también que Dios escoge a Israel y a los judíos como su pueblo para que tengan nuevamente comunión y relación con Dios, haciendo un pacto de salvación y de perdón a través de sacrificios de sangre de animales y de un sacerdocio permanente, estableciendo reyes y profetas y sumos sacerdotes que guíen y dirijan a Israel a una tierra prometida, tipo de la gracia de Dios hacia la tierra que se nos ha prometido a los que hemos nacido de nuevo, que es el reino de los cielos. La Biblia establece también que Dios le enseña a Israel, a las 12 tribus, ese Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, los principios poderosos de la vida de adoración, de oración, de intercesión, de ayuno y obediencia a toda la palabra de Dios, de la ley de ese tiempo, como armas muy poderosas para destruir los planes de Satanás y la vida de pecado en el pueblo de Israel. Es por ello que Moisés es quizá el ejemplo más grande, junto con otros profetas y ejemplos y modelos de la verdadera vida de ayuno y oración para vivir en la presencia de Dios y recibir la unción y todos los milagros que Dios tiene preparados de antemano para su pueblo que confía y cree
en sus promesas, que le cree a Dios y no a los hombres. Cuando el pueblo tiene hambre y sed de Dios y le obedece, se mueve el reloj profético de Dios, manifestando la salvación, los milagros, los prodigios y las maravillas de Dios en todas las áreas de su pueblo. Más tarde, según el reloj profético de Dios, exacto y perfecto, que nadie puede parar ni destruir, viene Jesucristo a la tierra para establecer un nuevo pacto de salvación, no solo para los judíos, sino también para nosotros, los gentiles, o todas las naciones que crean en Jesús y en su obra en la cruz, muriendo y resucitando por la humanidad. El propio Cristo comienza su ministerio de servicio a su Padre y a su reino de salvación de las almas con una poderosa e intensa vida de oración y ayuno como ejemplo, maestro y modelo para nosotros, y en constante comunión y relación con su Padre, termina en el huerto de los olivos y en la misma cruz, orando intensamente a Dios por toda la raza humana. Bendito sea el Señor. Los 4 evangelios y el libro de los Hechos confirman tremendamente que vivimos en una guerra espiritual muy grande cada día por la salvación y o por la condenación de las almas. Tenemos que recordar ese momento en el Jordán. Esa es una fotografía que el cristiano jamás tiene que perder de vista, así como mirar a la cruz cuando estamos en aflicción, en prueba, en tribulación o en terremotos espirituales, tornados espirituales y huracanes espirituales, además de los físicos. En el Jordán, ese Cristo, dice la palabra, que orando a su Padre descendió el Espíritu Santo, dice literalmente, y los cielos fueron abiertos. Esa es la gran revelación y fundamento del cristianismo verdadero. Cuando intercedemos, clamamos, oramos y ayunamos, los cielos se abren a nuestro favor. De vez en cuando, lunes, miércoles y viernes, ¡no! La Escritura lo niega. Se abren siempre. Se abren siempre. Que oramos con sinceridad, con humildad, con sencillez, con todo nuestro corazón, de acuerdo a la voluntad y la palabra de Dios. Y entonces clama a mí y yo te responderé. Los cielos se abren. Por eso dije que miramos a la cruz igualmente para no apartarnos del llamamiento que nos ha dado de vivir en humildad y en sencillez, porque vemos a ese Cristo de gloria que, pudiendo presumir de que era Dios completo, se hizo hombre y fue humilde hasta la muerte, obedeciendo a su Padre y muerte de cruz. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, ahí en la cruz también terminó su vida orando a su Padre. Padre, perdónalos, a mi pueblo y a todos estos, los romanos, los que me han torturado. Clamaban a mí, bienaventurado el que viene en el nombre del Señor, cuando entraba en Jerusalén, y de pronto Satanás y sus demonios dicen, crucifícale. Era necesario que se cumpliera la palabra profética de Dios en Cristo para salvar por primera vez en la historia humana un hombre totalmente Dios que vivió en tentaciones sin pecado a la raza humana. Los 4 evangelios, repito, y el libro de los Hechos confirman tremendamente que vivimos en una guerra espiritual muy grande cada día
por la salvación de las almas. Los apóstoles de Cristo y toda la iglesia de los primeros 3 siglos, hasta que llegó Constantino y convirtió el verdadero cristianismo en religión y legalismo, los apóstoles aprendieron de Jesús y del Espíritu Santo los fundamentos y principios de Dios para la obra de Dios y la casa de Dios, sobre la adoración, el ayuno, la intercesión, bendito sea Dios, para la unidad del cuerpo de Cristo y la obediencia total a la palabra de Dios. Dios confirma siempre que su palabra es el plan Jesús, no el plan del hombre. El Espíritu Santo siempre va a confirmar el plan Jesús. En el libro de los Hechos, Dios confirma en todos los cristianos que voluntariamente ayunan el inmenso poder que tiene el ayuno y los grandes beneficios que se reciben, incluyendo el poder destruir las obras de Satanás y vencer toda tentación y todo pecado por la presencia y la unción del Espíritu Santo en nosotros. El ayuno de Dios con la intercesión no enferma nunca, jamás a nadie, ni trae confusión. Cuando es guiado por el Espíritu Santo y por los maestros y siervos de Dios que enseñan el camino correcto de cómo debemos ayunar según los diversos ayunos, sus formas y las diferencias que existen para las necesidades de urgencia o las necesidades normales. Pero el ayuno con la intercesión trastorna y confunde las obras y los pensamientos del infierno, de los demonios. Satanás, una vez más, lo repito, odia apasionadamente el ayuno que quiera hacer la Iglesia de Cristo y hace todo lo que Dios le permite al enemigo para obstaculizar el avance del reino de Dios y para desanimar y que la iglesia local no interceda, no levante el altar congregacional, no ayune para que no se manifieste el poder del Espíritu Santo. El enemigo va a obstaculizar de muchas maneras o a disfrazar con máscaras de religión de tal manera que se diga que eso fue del pasado y que el ayuno no sirve para nada, la intercesión no sirve para nada y que estamos viendo demonios hasta en la sopa. Pues bueno, será que ese líder o ministro, pastor, no ha leído nunca los 4 evangelios que son el corazón de la Biblia, porque Jesucristo da en la Universidad del Espíritu Santo, da toda una clase, una conferencia y todo un taller sobre la guerra espiritual, el estudio de nuestro enemigo Satanás, de sus demonios, de cómo expulsarlos y cómo el enemigo de nuestras almas, el rey de este siglo, ¿verdad?, que impera en las regiones celestes de maldad, el príncipe de la potestad del aire, el que tiene poder en el pecado y mucho poder y que está bien organizado y que tiene un ejército, tiene millones de demonios que cautivan y esclavizan la voluntad de las almas y se meten en la iglesia para que el reino de Dios, el de Dios, no se manifieste. Satanás y sus demonios está bien feliz y bien contento cuando se manifiesta el reino de los hombres. Esto es mío, estas almas son mías, la palabra es mía, la doctrina es mía, el dinero es mío y hago lo que se me pega la gana yo y mis esclavos que tengo en la iglesia. Cuando eso sucede, Satanás y sus demonios no tienen ya necesidad de trabajar en esa iglesia, se van a otro lugar, porque esa iglesia sirve a la carne y al enemigo, ¿verdad?
Bendito sea Dios. Así que estamos terminando con lo que hemos escrito. Si deseamos vivir una vida de victoria, en la misma victoria que nos dio ya Jesucristo con su triunfo en la cruz sobre la muerte, sobre el pecado, sobre la enfermedad, sobre toda miseria y sobre toda maldición, debemos usar todas las armas espirituales que Dios nos ha dado como soldados del ejército de Dios. El fin de todo su plan, lo repito, y la prioridad número 1 de Dios es la salvación de las almas. Alabado sea el Señor. Padre Celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, queremos bendecir aquí en pantalla a Mirta Rodríguez, a Denilson Martínez Méndez, Avi Hernández, Celeste Álvarez y a todo el grupo que ha estado aquí, Señor, escuchando cómo tu carga la estamos trasladando a tu pueblo en América Latina, en Estados Unidos y en Europa. Unidos en amor, 2 continentes. Señor, América y Europa, para Cristo y por Cristo, porque es de Cristo, y deseamos, Padre, que puedan recibir esta visión del Espíritu Santo, de que debemos los ministros, líderes, pastores y las ovejas resucitar el altar familiar en los hogares y resucitar el altar congregacional en las iglesias locales y pedirte, Señor, que hagas el llamado para levantar grupos de intercesión en cada iglesia en las madrugadas, como lo hacías tú, Jesús, y tus apóstoles en todas las generaciones, Padre, para que puedan levantar la visión pastoral y se manifieste el bautismo y la llenura del Espíritu Santo en todas las ovejas, en todos los ministros, para tu gloria. Señor, glorifícate en el cuerpo de Cristo, en todos los pastores de todos los pueblos, ciudades, estados y naciones de toda la tierra, Señor. Glorifícate en el arrepentimiento, la conversión y la salvación de las almas perdidas, comenzando por los presidentes y reyes, los gobernadores, los senadores y diputados políticos de la mentira, el engaño, la explotación, que manipulan todas las leyes en contra tuya, Dios, en contra de tu palabra, que vive en la apostasía de la carne de este mundo. Dios, convierte, Padre, a su favor, para que Cristo sea el Rey y el Señor de sus vidas, de las autoridades, de los jueces, de los fiscales, de los abogados, de los policías, de los ejércitos, desde los generales, comandantes, coroneles, capitanes, tenientes, soldados. Padre, ellos necesitan a Cristo. La solución es Jesús para todas las necesidades del ser humano en esta tierra, las terrenales y las que son después de la muerte, la salvación de sus almas. Padre, intercedemos, clamamos y gemimos por los más pobres y necesitados. Señor, los alcohólicos, los drogadictos, los presos, Señor, las lesbianas, las prostitutas, los homosexuales, Señor, los gays, toda la gente necesitada, trabajadora, que no tiene empleo, que no tiene comida, que no tiene trabajo, que no tiene agua, Señor, en su pueblo, en su ciudad, los que están en tragedias de huracanes, de terremotos, de tornados, que han perdido todo el esfuerzo y el sacrificio de muchísimos años. Padre, que busquen tu rostro en medio de la calamidad, que busquen el rostro de Cristo, que miren a la cruz, crucificado y resucitado por ellos. Padre, convierte el corazón de las autoridades, Padre. Y Señor, te rogamos a favor, Dios mío, de los maestros y profesores de escuela, de universidades, de colegios, para que se arrepientan y se conviertan, porque también niegan tu palabra, niegan que tú eres Dios y el único Dios,
niegan a Jesucristo, por los estudiantes, niños, jóvenes y adultos de esas escuelas, colegios y universidades. Te pedimos que protejas a nuestros hijos cristianos de la maldad de este mundo, que los protejas en las escuelas y universidades y los trabajos. A nuestros hijos los cubrimos, Señor, su mente, su alma, su espíritu, con la sangre de Jesús, y en el poder que resucitó a Cristo de entre los muertos. También oramos por la sanidad de los enfermos del cerebro, del hígado, de los riñones, de los pulmones, de los huesos. Reprendemos el maldito cáncer, la maldita diabetes, reprendemos el reuma, la ortoporosis, las enfermedades en los huesos, en las arterias, en los cartílagos. Reprendemos toda enfermedad en los riñones, repito, y en el hígado, en los pulmones, en la columna vertebral, en las cervicales, en los ojos. Toda enfermedad no tiene parte ni suerte con los hijos de Dios. ¡Fuera! 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 Espíritus inmundos y demonios de enfermedad, ¡fuera! Recibimos la sanidad de Jesús por la llaga y la herida de Jesús. Si hay enfermedades por accidentes de coches, como me ocurrió a mí, orgánicas y físicas, o por algún virus que no tenga que ver con el pecado que enferma el alma, el corazón y el cuerpo, Señor, también declaramos esa sanidad. Tú eres el dueño de todo, el creador del universo, de las galaxias, de las constelaciones. Padre Dios mío, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, desata tu poder sanador, Dios mío, desata tu poder sanador, destruye los cánceres. Espíritu Santo, en tu poder y en tu mano están estos milagros, prodigios y maravillas, que tu pueblo te crea a ti, de que tú salvas, pero también sanas, también libertas a los que están endemoniados y metidos en el pecado de la lujuria, la fornicación, el adulterio, la pornografía. ¡Sácalos de esa cueva de demonios! ¡Sácalos! Saca, Señor, a los que aceptaron a Jesucristo, pero viven juntos, pero no se han casado y están en la iglesia con mal testimonio porque viven en fornicación. Que se casen, Dios mío. Habla a sus pastores para que en privado les hablen la verdad, que están perdiendo la bendición de Dios y trayendo maldición a sus vidas, a sus hijos y a la propia iglesia. Señor, Dios mío, con amor, con compasión, abrazando a las ovejas, pero diciéndoles la verdad, que no viva nadie en pecado voluntario en su familia y mucho menos en la casa de Dios. Dios mío, ten misericordia de nosotros, ten misericordia de tu pueblo, ten misericordia de Israel, de las 12 tribus de Jerusalén, ten misericordia de los misioneros y sus familias que entregan sus vidas, Señor, y son mártires de Cristo, que son rechazados, que se burlan, que ya no reciben apoyo, no reciben recursos de casi ninguna iglesia. Señor, bendice a esos valientes misioneros, hombres y mujeres en naciones donde los asesinan por hablarles de ti. Los bendecimos a los misioneros en el nombre del Padre, de Jesucristo y del Espíritu Santo. Señor, gracias por mi esposa allá en Brandon, Florida, hasta que regrese con ella, por mi hijo Moisés. Protégelos, guárdalos, Señor, provee, Señor, el alimento, las finanzas, para que mi hogar no le falte lo necesario y lo básico para seguir viviendo. Señor, gracias por mi hermana Conchi aquí, mayor, que tú la sanas, tú la fortaleces, su hija Paqui, su esposo Eliezer, por el otro hijo, Señor, Carlos, Carlitos, sus hijas, los nietos. Padre, bendice, Señor, la familia poquita que me queda aquí en España y concretamente en este pueblo. Bendice a toda la familia de mi esposa, que son muchísimos, los Toache Pini, a través de tantos pueblos, ciudades y naciones, especialmente en México, en Orizaba, en Veracruz, la tierra de mi esposa y de su familia, los que viven en Reynosa, sus hermanos, sus matrimonios, sus hijos. Bendícelos, Señor.
Bendice a toda la familia de mi esposa, Señor, a Lorenzo, Señor, al papá de Rayo Toache y a Rayo Toache y a sus hijos y nietos, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, a Telma, Padre, en el nombre de Jesús, bendice, Señor, a toda la familia Toache por un lado, Pini por otro lado, Señor, que se arrepientan y se conviertan los que todavía no lo son, a Guadalupe, su esposo y sus hijos, Padre mío, a Emilia, viuda de Andrés Toache, pastor, siervo de Dios, que partió con el Señor ya, y todos los hijos de Andrés con Emilia, Padre, en el nombre de Jesús, a Rosy Núñez, su esposo, el doctor Héctor Toache, Dios mío, los bendecimos con sus hijos también, en el nombre de Jesucristo, Señor, a los hijos de mi amado que partió contigo, Señor, Lalo, Eduardo, Padre, por Eduardo también y Anual, los dos hijos, por Mari Carmen, Señor, Freeman, en el nombre de Jesús de Nazaret, bendecimos en gran manera y cubrimos con la sangre a los hijos de Lalo que partió con el Señor. Dios mío, gracias una vez más por tu presencia, por tu Espíritu Santo, por tu palabra. Te adoramos, te alabamos, te bendecimos. Oh Shakalamasaya, Uliakatina Mashua Tura Nandara la Basea. Que es hija la Masaya y no cansa María y la ceja. Te adoramos, Señor. Espíritu de Dios, ayúdanos y enséñanos a adorar en espíritu y en verdad al Rey de Reyes y Señor de Señores, el que ha de venir muy pronto, arrebatar a la iglesia y llevarla a las bodas del Cordero para ser la esposa de Jesucristo por la eternidad en la Nueva Jerusalén. Padre, en tu nombre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo, bendecimos a todo el cuerpo de Cristo, a la totalidad de iglesias locales de todas las lenguas, razas, en todos los pueblos, ciudades, estados y naciones, a Israel y a Jerusalén, a todos los pastores tuyos verdaderos. Y te pedimos misericordia por aquellos que abandonaron el primer amor y las primeras obras y se fueron engañados por las mentiras de Satanás y viven en la apostasía total, engañando a miles de almas. Que les des la oportunidad de regresar a ti, que tengas misericordia y los perdones, Padre, para que no lleguen tus juicios y sean condenados si no se arrepienten. Gracias una vez más, porque respiramos, porque vemos la belleza de la naturaleza a nuestro alrededor y tú como su creador, por todo lo que nos has regalado, la familia, la salud, el trabajo, el dinero, los bienes, las casas, Señor, los hijos preciosos, la ropa, el calzado, el agua que bebemos. Pero lo más importante, Señor, como dijo tu salmista, tanto David como Salomón, no retires nunca jamás la presencia de tu Santo Espíritu de nuestra vida, porque volveríamos a estar ciegos, perdidos y abandonados. En el nombre de Jesús. Un abrazo y un beso bien fuerte, Denison Martínez Méndez, Avi Hernández, Celeste Álvarez, Gloria Román y todo el grupo que se está uniendo. Corran la voz. Estamos 3 veces al día, teniendo horario aquí en Europa, en España, y al mismo tiempo en América Latina y en Estados Unidos, ¿verdad? Tenemos 3 horarios. El próximo, ahora son las 2 de la tarde aquí en España, ¿verdad? En 9 minutos, y estaremos a las 10 de la noche o las 11
depende de la agenda que el Espíritu de Dios tiene en mi vida, pero sobre esa hora regresaremos para la gloria de Dios. Y por lo tanto son 6 horas antes allá en Estados Unidos y América Latina, sobre las 10 o las 11, repito, aquí en España. Corre la voz a tu familia, a tus amigos, puedes invitar, Señor, desde tu propia casa, a vecinos, a que escuchen este mensaje de intercesión. A la iglesia en especial, porque es la visión que tenemos, ¿verdad? Pero la palabra es de Dios y puede realmente el testimonio convertir el alma de amigos y vecinos o familiares que puedan escucharnos y que luego te escuchen a ti, que te dejes usar por el Espíritu Santo de verdad, que entregues tu vida a la consagración a Dios. Ya es tiempo, han pasado muchos años y no has decidido consagrarte, ser ungido por Dios para el servicio a Dios con tu casa, tu familia, tu barrio, tu comunidad y en tu iglesia. Ve y dile a tu pastor, ¿sabes qué? Llevo 5 años sin servirle a Dios en esta iglesia, pero a partir de hoy y hasta que me muera, le voy a servir a Dios. Voy a sacrificar lo que tenga que sacrificar, de mi tiempo, de mi vida, de mis recursos. Voy a trabajar de verdad. Voy a esforzarme, a perseverar para la gloria de Dios. Otra vez, besos y abrazos. Hasta pronto. Voy a beber agua.